¿Te has preguntado cómo planificar un proyecto desde que se crea la idea hasta transformarlo en una aplicación real? Bueno, hoy vamos a ver 5 etapas para planificar un proyecto de software y esta idea nació del directo que tuvimos hace un par de semanas en donde me preguntaron cómo planificar un proyecto. Vamos a ir desde cómo generar la idea hasta finalmente ya cómo programarlo, ¿ok? Entonces la primera etapa es la idea. ¿Cómo obtener una idea de qué hacer? Siempre hay que enfocarse en el problema que nosotros queremos solucionar. Pensemos en problemas cotidianos que podríamos resolver con el código. No preocuparse, si es que ya existe algo similar, siempre hay que intentar darle tu propio enfoque. Aquí vamos a tener ejemplos de problemas. Por ejemplo, los organizadores de ligas de fútbol amateur luchan para manejar eficientemente la programación de partidos, el seguimiento de resultados y la actualización de las clasificaciones. Las escuelas tienen dificultades para coordinar torneos que involucran múltiples sedes y categorías de edad. Los torneos relámpagos de corta duración, generalmente un día o un fin de semana, requieren una organización rápida y eficiente. En torneos locales o amateur es difícil llevar un registro detallado del rendimiento individual de los jugadores. Entonces, por ejemplo, en base a estos problemas que estamos teniendo, que es cómo organizar torneos de fútbol, podríamos generar una idea que es crear un programa de Python que ayude a organizar y gestionar torneos de fútbol, desde pequeños torneos locales hasta competiciones más grandes, ¿ok? Entonces, en base a los problemas que uno va detectando, problemas cotidianos, uno puede plantear una solución que sería nuestra idea. El segundo punto es el alcance. Es importante definir qué va a incluir el proyecto. Es importante limitar el alcance inicial, básicamente porque generalmente cuando uno tiene una idea y no limita el alcance, finalmente uno termina frustrándose porque cree que todo lo que vamos a generar finalmente es algo inalcanzable. Entonces, siempre es importante definir qué es lo que incluirá y qué no incluirá el proyecto. Importante limitar este alcance inicial y siempre tratar de incluir una o dos cosas que no sepan hacer para ir aprendiendo e ir uno creciendo también, en este caso, como desarrollador. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de la aplicación que estamos pensando, sería una aplicación de escritorio que permita a los organizadores crear torneos, gestionar equipos y jugadores, programar partidos, registrar resultados, perdón, y generar clasificación automáticamente. Entonces aquí estamos definiendo claramente el alcance, qué es lo que va a tener nuestra aplicación, ¿ok? Y que va a ser una aplicación de escritorio, en donde se van a poder crear torneos, gestionar equipos y jugadores, programar partidos, registrar resultados y generar clasificaciones automáticamente. El tercero van a ser las características. Este es el tercer paso. Es importante que una vez que ya tengamos el alcance, definir una lista de funciones que quiere que tenga nuestra aplicación. Y siempre es importante identificar de una a tres características principales, que son el mínimo que va a tener esta aplicación para definir como el proyecto terminado, y después todo lo demás puede ser un upgrade de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lista de posibles características: crear y configurar torneos, nombre, fecha, formato, etcétera. Registrar equipos y jugadores, generar automáticamente el calendario partido, registrar resultados de partido, calcular y mostrar clasificaciones en tiempo real, gestionar diferentes formatos de torneos, liga, eliminatoria, grupo, etcétera, generar reportes y estadísticas y exportar los datos a PDF o Excel, perdón. ¿Y cuáles van a ser nuestras características principales para que el proyecto, digamos, este proyecto está completo y con este va a ser el mínimo que puede salir y después lo otro lo podemos ir agregando? Es crear torneos y registrar equipos, generar el calendario partido y registrar los resultados y mostrar clasificaciones. Todo lo demás se puede ir agregando en una versión 1.2.0, 3.0, etcétera. ¿Ok? El siguiente punto, el cuarto punto, sería cómo hacerlo. Ya una vez que ya tengamos generada nuestra idea, que tengamos el alcance del proyecto, cuáles son las características principales de nuestra aplicación, es cómo vamos a hacerlo, porque aquí es importante, hasta este momento no hemos pensado en cómo lo vamos a generar, ¿ok? Obviamente estamos pensando en hacerlo en Python, pero inclusive podríamos en esta etapa decidir que a lo mejor no era Python, sino que también puede haber sido hacerlo en Java, en JavaScript, en otro lenguaje de programación, pero lo importante en este paso es definir cómo vamos a hacer esto. Por lo tanto, hay que investigar las opciones disponibles antes de empezar, comparar las opciones y elegir una preferiblemente con algo nuevo para ti, para que te sirva para aprender también algo nuevo, ¿ok? Y una vez que se investigue, por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación, vamos a decidir que Python va a ser nuestro lenguaje principal. Vamos a usar SQLite para la base de datos y PyQt para la interfaz gráfica de usuario. Además, vamos a usar Pandas para el manejo y análisis de datos y Report Lab para generar reportes en PDF. ¿Ok? Entonces aquí estamos definiendo cómo vamos a desarrollar cada una de las características de nuestra aplicación. Entonces vamos a hacerlo en Python, con base de datos SQL, con PyQt para la interfaz gráfica, Pandas para la reportería
o el análisis de datos más que nada, y Report Lab para transformar todo esto a reportes en PDF. ¿Ok? Y el paso 15, sí, 15, paso quinto, perdón, es comenzar. ¿Ok? Si no saben cómo desarrollar por completo, seguir un tutorial inicial para configurar el entorno, para tener todo lo que necesites para tu aplicación y elegir una de las características principales y empezar a implementarla. ¿Ok? También es ideal dividir las características en pasos más pequeños para que se facilite el desarrollo y se modularice. ¿Ok? Por ejemplo, para nuestra aplicación lo primero que tenemos que hacer es configurar el entorno de desarrollo en Python y vamos a empezar con la creación de torneos y registro de equipo. Entonces esto lo vamos a dividir en pasos más pequeños. Por ejemplo, creamos la estructura de la base de datos, cómo van a ser las tablas para los torneos, las tablas de los equipos, de los jugadores, de los partidos, etc. Luego vamos a diseñar la interfaz de usuario. Para crear un nuevo torneo, vamos a implementar la lógica para guardar la información del torneo en la base de datos. Vamos a crear la interfaz para registrar los equipos de un torneo. Y finalmente vamos a desarrollar la funcionalidad para añadir jugadores de los equipos. Como ven, nosotros teníamos la característica principal, que es la creación de torneo y registro de equipo, y la estamos dividiendo en pequeños subpasos que iremos desarrollando cada uno por separado y finalmente modularmente iremos juntando todo esto en nuestra aplicación. Y bueno, para cada uno de los pasos vamos a buscar información específica. Por ejemplo, es que no saben cómo crear y gestionar una base de datos en SQLite en Python. Es importante buscar y entender cómo hacer esto. También, por ejemplo, si nunca han usado PyQt5, buscar tutoriales de cómo hacer los diseños de interfaces de usuario, buscar el manejo de las relaciones en la base de datos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las 5 etapas para planificar un proyecto, que con esto ya pueden comenzar, pueden desarrollar su primera aplicación, o si ya han desarrollado una de forma desordenada, ya lo pueden hacer de una forma mucho más ordenada. Tenemos la idea, el alcance, las características, cómo hacerlo, y finalmente el comenzar. Así que eso, voy a dejar el video hasta acá. Espero que le haya servido, le haya gustado. Video cortito, pero creo que es necesario para que se empiecen a ordenar en el diseño de estas aplicaciones. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que a José Jotze, Diego Ángeles, Alberto Díaz, Carlos Hernández, Oscar Salar, Navy González, Daniel López, emulador Android, Qué Táctica, Cristian Salas, Eric, Daniel Caniulao, J. Torres, Cristian de la Fuente, Claudio Tapia, Adrián M., Yofiel Quintero, John Mosquera, Valeria Dueñas, Benjamín Camus, Luis Guerrero Darinca, Matías Santander, Alberto Granero, Pablo Pérez, Carlos Silva, Rodrigo Irrazabal, BHN Group, Gustavo, Fernando García, Nicolás González, Víctor Ángel, Damián Rueda, Fabricio Amaya y Bruemark Limitada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecer también a los miembros de YouTube, Gonzalo Ponce, Sanguchito Code, Dani, Joseph Foster, Sebastián Gallego, Alberto Díaz, Gonzalo Ruiz, Richard García, Gonzalo Carvajal y Luis C23. Muchísimas gracias. Agradecer también el último superchat del canal a Rafa Botella, Rolando Daumas y Sanguchito Code. Quiero agradecer también a los últimos coffees del canal, los últimos cafecitos que me regalaron, así que a De Castilla, Karim Ben Alima y Eric, muchísimas gracias por esos cafés. Bueno, y si estás interesado en desarrollar aplicaciones que te permiten automatizar ciertas tareas, te voy a dejar acá un video en pestañas finales para que vayas a verlo. Suscríbete si no lo has hecho, dame like si te gustó el video y nos vemos pronto. Que estén bien. Chau, chau.